Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa Confirmo mi Fe. Continuamos con la temática que el Padre Douglas respecto a esta situación. Me gustaría quizá ahondar un poquito más en el tema de la confirmación. Nuestro obispo ha creado un equipo de sacerdotes para hacer un catecismo. Como ustedes saben, ya nuestro obispo cambió la edad de la confirmación. Antes era de 0 años hasta adultos, ¿no? Ya ahora él ha dicho que son 14 años. Y se ha pedido una formación intensa durante 1 año. Por eso es que se está creando un catecismo. Y ya pronto lo tendremos aquí en nuestra parroquia también, para formar a los confirmandos. Entonces el tema sería nuevamente la confirmación. Como todos saben, la confirmación es parte de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y el sacramento pues de la Eucaristía, ¿no? Los sacramentos de la iniciación cristiana son distintos y al mismo tiempo son semejantes. Distintos en el sentido de que cada sacramento tiene su propio cometido. Por ejemplo, el bautismo es el sacramento por el cual formamos parte de nuestra Iglesia Católica. Antiguamente era la circuncisión, que era solamente para los hombres. Ya Cristo con su bautismo nos incluye a todos, hombres y mujeres, porque todos tenemos derecho a la salvación. Y entonces pues el bautismo tiene ese cometido, nos hace formar parte del pueblo de Dios. Al ser bautizados, todos nos hacemos como un puesto. Yo lo llamo una especie de silla VIP en la iglesia, ¿no? Cuando un cristiano se va de la iglesia, el puesto ahí queda, nadie le sustituye, ¿no? Por eso volvemos a la iglesia y ahí está nuestro lugar, ¿no? Que nadie nos lo va a quitar. Luego, en el sacramento del bautismo, nos convertimos en hermanos de Cristo, con derecho a los demás sacramentos, y de esa manera pues formamos parte del pueblo de Dios. En el sacramento de la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo, ese Espíritu que recibimos en el bautismo, pero que se nos dio, diríamos, no pleno hasta el momento de la confirmación, que es como nuestro Pentecostés personal. Ese Pentecostés que cada año celebramos al final de la Pascua, ese Pentecostés se hace activo, presente y operante en nuestra confirmación. Esa confirmación que nos convierte en soldados de Cristo. Ustedes saben que el soldado es el que defiende un objetivo, defiende un ideal, y nosotros como cristianos defendemos nuestra iglesia, nuestra fe cristiana, y en eso nos convierte el sacramento de la confirmación. Y luego el sacramento de la Eucaristía, que es el que nos alimenta. Ya siendo bautizados, somos parte de la gran mesa del Señor. Participamos del banquete eucarístico. Por eso antes de comulgar decimos: dichosos los llamados al banquete, a la cena del Señor. Y para poder ser miembros de ese banquete hay que ser bautizados y hay que tener en plenitud el Espíritu Santo. La confirmación pues prolonga, por lo tanto, el misterio bautismal y ahonda en él. Ese misterio que nos convierte en hijos de Dios. Todos dejamos de ser simples criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. Antes del bautismo nos parecemos a cualquier criatura de este mundo, un árbol, un animalito. Sin embargo, con el sacramento del bautismo, eso nos convierte en verdaderas criaturas de Dios. Por eso se ha dicho muchas veces que además de la fecha de nuestro bautismo, tendría que tenerse muy en cuenta, igual que la fecha del nacimiento. Y si es posible hacer fiesta, porque en el día del bautismo nos regeneramos, volvimos a ser criaturas. Y entonces eso vale la pena, ¿no? Es lamentable a veces que muchos de nosotros ni siquiera sabemos la fecha de nuestro bautismo. Yo lo confieso, soy uno de ellos. Tuve que ir a mi parroquia a buscar mi fe de bautismo para saber la fecha de mi bautismo y quién fue el sacerdote que me bautizó. Y se los confieso, ya siendo sacerdote me tocó que ir, ¿no? Ojalá pues que esto no le pase a ustedes, ¿verdad? Que se acerquen a su parroquia, investiguen qué día fue su bautizo, porque es una fecha muy importante. Es el día que volvimos a nacer,
Justo lo que Cristo le dijo a Nicodemo: hay que nacer de lo alto para entrar al reino de Dios. Entonces la confirmación ahonda este gran misterio del bautismo. Es el sacramento que lleva el bautismo a la plenitud. Esta plenitud y continuidad se manifiesta en los textos bíblicos. En ocasiones son los mismos, elegidos para la liturgia de la palabra de ambos sacramentos, porque son dos sacramentos que parecen mucho, ¿no? En el bautismo se hunde el Espíritu Santo. En la confirmación se confirma ese Espíritu, hemos dicho. De ahí el nombre pues de este programa, ¿no? Confirmo mi fe. En el sentido de que vamos a ahondar, vamos a profundizar, vamos a conocer más sobre nuestra identidad cristiana. Y luego dicen los textos, la rúbrica del ritual, es un misterio. Por esto, con toda propiedad, puede hablarse de gran sacramento de la iniciación cristiana. Por esto también los tres sacramentos se han de celebrar enlazados entre sí según su dinámica interna. A veces hay una polémica, ¿qué es primero, si la confirmación o la primera comunión? Pues ya ahora con la nueva normativa de nuestro obispo es evidente, ¿verdad?, que primero es el bautismo, luego el sacramento de la Eucaristía y luego el sacramento de la confirmación. Porque no vamos a esperar a los 15 años para hacer la primera comunión, ¿no? Antiguamente sí, con nuestro antiguo obispo, los niños se bautizaban de 1 año, 3 años, 5 años, pero ahora es evidente de que el sacramento de la confirmación se recibe al último. Primero el bautismo, después el sacramento de la Eucaristía, claro, con una preparación previa, ¿no? Porque no podemos recibir ningún sacramento sin una previa preparación. Porque si no pasa lo de siempre, hermanos. Recibimos los sacramentos y nos contentamos con estar al día con los sacramentos, como dice el doctor Casanova, ¿verdad? Que es lamentable que muchos católicos nos contentemos porque ya somos bautizados, porque ya somos confirmados, porque ya nos casamos. Pero eso, hermanos, no dice nada si no hay un compromiso con Dios. Por eso es importante estas formaciones, para ahondar y para que valoricemos estos sacramentos. Es en el sacramento pues que lleva el bautismo a su plenitud. Esta plenitud y continuidad se manifiestan en los textos que hemos dicho, ¿no? El sacramento del Espíritu ha de estar en el centro de todo ejercicio de caridad, oración, ascesis, comportamiento cristiano en la iglesia y ante el mundo, revisión de la vida individual y comunitaria. Hay que dar testimonio. Como dice una canción por ahí, va, que se te note. ¿Tienes el Espíritu, hermano? Que se te note. ¿Y en qué se te va a notar? En tu comportamiento, en tu vida diaria, en tu quehacer cristiano, ahí donde trabajas, ahí donde vives, en tu hogar, la esposa asistiendo a su hogar, lavando los trastos, lavando la ropa de sus hijos, de su esposo, el esposo trabajando, llevando la comida a la casa. Ahí tiene que ser luz en ese mundo, y eso tiene que notarse en todo confirmado, ¿verdad? Entonces el sacramento del Espíritu, hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es el que nos impulsa a manifestar nuestra fe. Por eso se llama confirmación. Nos da plenitud en la fe y tiene que notarse en nuestro diario caminar. En este espíritu ha de radicar pues la forma de peculiar, una de las actividades más decisivas en la iglesia de hoy: la discreción de espíritu individual y colectivo sobre los signos de los tiempos. El espíritu siempre unifica, hermanos, no divide. Si alguien anda por su lado, como dicen en Europa, va jalando agua para su molino, eso no es el espíritu. El espíritu siempre une, y la iglesia es unida bajo un solo guía, un solo pastor, ¿no?
Y entonces el Espíritu es el que nos mantiene unidos, enlazados unos con otros y con Cristo. Entonces no podemos ir cada uno por nuestro lado, al estilo los cangrejos, ya que abundan mucho los cangrejos por esta zona, ¿verdad? No, unidos, siguiendo a Cristo, el camino, ¿verdad? La vida, siguiendo al Señor, que es el único que nos conduce realmente al cielo, como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, y el Espíritu ayuda a eso, a seguir a Cristo, que es el camino. Por lo tanto, el Espíritu unifica, nunca divide. Es el demonio el que mete división. Y lo hace de muchas maneras, hermanos. Lo hace a veces haciéndonos creer que somos superiores, haciéndonos creer que todos los demás hacen las cosas mal, y yo me aíslo, yo me quedo, y entonces terminamos arruinando todo este plan salvífico de Dios que continúa la iglesia. Los dones del Espíritu se otorgan según la medida de la donación del cristiano. Recordemos la parábola de los talentos. Dios a cada uno le da lo que cree que es capaz de sacar adelante. Por eso a uno le dio, dice el Evangelio, le dio 5, al otro le dio 2, al último le dio 1. Y cada uno trabajó según su capacidad. La pregunta aquí sería, hermano, ¿qué talentos a ti Dios te ha dado, no? Y todos tenemos talentos, ¿no? Todos tenemos esos talentos que Dios nos dio y tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Dios nunca da talentos a título personal. No es mi talento para mi beneficio, es para el beneficio de la iglesia, de los demás. Y cada uno investigue cuál es su talento. Uno tiene el talento de la música, el talento de organización, el talento del canto, el talento para artes manuales, para dirigir, para orar. Entonces esos talentos Dios los da para que beneficien a toda la iglesia, y hay que ponerlos entonces al servicio de nuestra iglesia. Esos dones son el origen, por lo mismo, la luz, unidad y plenitud de formas de santidad en la iglesia. Para ello ayudan los talentos también, para que otros alcancen la plenitud de su vida como cristianos. Y es hermoso ver, hermanos, en la iglesia esa capacidad de nuestra gente. Yo aquí admiro esta parroquia, ¿no? La gente que tiene muchos dones, el don de cantar, para tocar algún instrumento, ¿no? Dirigir una hora santa, la organización en el sector de una fiesta patronal, una fiesta sectorial. Todo eso son talentos que Dios nos ha dado y tienen que ponerse al servicio de nuestra Santa Madre Iglesia. Pues esos son los dones, son el origen, por lo mismo, de la unidad y pluralidad de formas de santidad en la iglesia, y todo eso ayuda a la unidad. Se dice en eclesiología que la pluralidad no tiene que afectar la unidad de la iglesia, al contrario, la enriquecen. Es una especie de menú espiritual, ¿no? Donde cada uno encuentra a su gusto lo que necesita. Eso es lo hermoso en la iglesia, hermanos. Los movimientos, los apostolados son una gran riqueza en la iglesia, y cada día el Espíritu Santo va haciendo surgir nuevas iniciativas que son una gran riqueza. Según los tiempos, el Espíritu Santo va inspirando nuevas iniciativas, movimientos, apostolados, y todo ayuda, pues. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a entender todo este misterio, y los que ya somos confirmados, pues revaloricemos esa grandeza del Espíritu en nuestras vidas, y que se note que tenemos el Espíritu Santo, que somos soldados del Señor, que defenderemos nuestra iglesia tal como Cristo la quiere, santa, intachable, sin arruga, sin ninguna mancha, ¿verdad? Entonces, pues, que Dios nos ayude a todos y a vivir nuestro bautismo y la confirmación que un día recibimos de parte de nuestro obispo. Bendiciones